Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Los presupuestos generales del Estado de 2016 no son sino una declaración laudatoria por parte del Partido Popular. En un ejercicio de honestidad y patriotismo, quienes terminan en unos meses no deberían dejar aprobadas las cuentas, comprometiendo la labor del siguiente Gobierno durante todo un año. Los presupuestos de 2016 prevén un aumento del 4% de la recaudación impositiva, a pesar de la bajada en el IRPF y en el impuesto de sociedades respecto a 2015. ¿Cómo es posible? Señorías, porque parten de previsiones de crecimiento económico infladas para 2016. Al Grupo Parlamentario Podemos le preocupa tremendamente el error de previsión. Ya hemos vivido consecuencias fatales debido a estimaciones pésimas o capciosas que se han producido en otras ocasiones y que tienen efectos dramáticos porque nos mantienen en la lógica del endeudamiento. ¿Qué ocurre si se produce un error de previsión, como ya ha ocurrido previamente? Entonces, tras el malintencionado ejercicio de trilería a que nos tienen acostumbrados, se tendrán que corregir las distorsiones entre previsión y liquidación del presupuesto, con efectos negativos sobre la capacidad de financiación del Estado central y de las comunidades autónomas. El presupuesto de gasto, con una reducción del 4,4% respecto al de 2015, se construye sobre previsiones ficticias de ingresos, como si basáramos nuestras previsiones de gasto en la idea de que nos va a tocar la lotería de Navidad. Mi abuela, que en paz descanse, siempre decía: este año, si me toca la lotería, eran sueños, pero era sabia y nunca gastó bajo la falsa idea de que le tocara el cupón o el gordo. El aumento en la parte corriente del gasto más significativo se refiere a gasto de personal, concretamente al anunciado aumento del 1% de los salarios del sector público. También se propone la necesaria y urgente eliminación de las limitaciones en las tasas de reposición. Está por ver que esto no se quede en una declaración de intenciones y sea solamente utilizado para recuperar el espacio electoral en el empleo público, el sector más defenestrado, que ha sido cabeza de turco de los gobiernos del PSOE y del Partido Popular, que ha sufrido congelación y recortes de salario, como si fuera el culpable de la crisis, y dificultades en el ejercicio de su trabajo por los recortes continuados. Señorías, el aumento prometido dista mucho de los recortes que han sufrido empleados y empleadas públicos en los años del Gobierno del Partido Popular y en los 2 últimos años de Gobierno del PSOE. Y mientras el estado de bienestar es sostenido por tributos sobre rentas de trabajo asalariado, autónomo, pequeña y mediana empresa, que sostienen colegios, hospitales, servicios sociales y también infraestructuras de transporte, subvenciones. Y mientras eso ocurre, la agencia tributaria pierde cada año miles de millones de euros con evasión y elusión fiscal. 38 años se podría dotar al Ministerio de Salud con lo que se pierde anualmente. Esa elusión y evasión fiscal que provocan que cada contribuyente español tenga que pagar al año 800 euros más para compensarlo. Dime cómo tributas y te diré para quién gobiernas. El presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda han descrito en varias ocasiones estos presupuestos como sociales y solidarios, pero el peso del gasto social baja casi 1 punto en 2016 respecto a los presupuestos de 2015. Y los gastos en prestaciones de desempleo, como apuntó la señora consejera, se reducen casi un 22%. ¿Los felicitamos, señorías? Dicen que es por la bajada esperada del paro, pero eso solo determina en una mínima parte la bajada de las prestaciones. Esa reducción se debe, 1, a la reforma de la Seguridad Social, 2, al aumento de precariedad laboral, tanto que ni siquiera se generan prestaciones, 3, al aumento del número de personas desempleadas sin prestación. ¿Los felicitamos? Andalucía está especialmente castigada por esas cifras y quienes están sufriendo más los efectos de esa política laboral y fiscal son hombres y mujeres que enfrentan cotidianamente la precarización y flexibilización del trabajo. ¿Qué tiene previsto hacer la Junta ante estas cifras? Respecto a la política de inversiones, mantienen la hoja de ruta de los años anteriores. Mantienen la inversión por habitante por debajo de la media en Andalucía, 216 euros por habitante, lejos de los 238 de la media nacional. Andalucía recibirá casi
180 millones de euros menos de lo que les corresponderían en función de su población. ¿Qué hará el Gobierno de la Junta ante estos datos? Además, los importes de las inversiones de los distintos ministerios en el territorio andaluz disminuyen en el año 2016 respecto a 2015 y también respecto a lo que se manifestaba en los presupuestos generales de 2015. Con los mecanismos técnicos de financiación establecidos por la Ley de Financiación de 2009, se producirá un aumento de la misma en las comunidades autónomas. Sin embargo, el problema principal sigue siendo el límite del déficit del 0,3% del Producto Interior Bruto. Hasta el Tribunal de Cuentas ha señalado la ineficacia de la decisión de fijar un objetivo de déficit único para todas las comunidades autónomas. Al Grupo Parlamentario Podemos le parece escandaloso que se hipotequen los ingresos por adelantado mediante una reducción del déficit público de 5 puntos en los próximos 4 años. Si esto se cumple, señorías, la financiación de nuestro estado de bienestar quedará para llorar. Llorar por nuestros hospitales, nuestros colegios, nuestros servicios sociales. Esos son los presupuestos solidarios del señor Rajoy, del señor Montoro. En lugar de orientarlos a la creación de empleo, a la reducción de desigualdades, se dedican a decidir por otros las prioridades y el destino de los fondos públicos. Se destinan al pago de intereses de la deuda 33.490 millones, 6 veces más que en fomento de empleo, 5 veces más que en I+D+I. Desde luego, unos presupuestos cargados de solidaridad, sí. Nuestra posición sobre este tema es clara. No planteamos aumentar el déficit público en este momento, pero sí que el ritmo de reducción sea más paulatino para poder implementar una política fiscal de gasto expansiva en los próximos años que garantice la creación de empleo de calidad y la cohesión social. Las políticas de austeridad, por el contrario, van a consolidar un modelo de empleo precario y con especialización en sectores de bajo valor añadido. Esto es pésimo para Andalucía. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. En la presentación de los presupuestos generales de 2016, presidente de Gobierno y ministro de Hacienda han presumido de la naturaleza solidaria de los presupuestos, pero han olvidado la solidaridad con Andalucía y con los colectivos más perjudicados con la crisis. Realmente están utilizando estos presupuestos como arma electoral, a través de previsiones infladas, promesas difíciles de cumplir y propagandismo barato. Con estos presupuestos, el Parlamento que surja en las próximas elecciones generales estará atado de pies y manos durante todo un año, lo que redundará en Andalucía muy negativamente. Por si no lo saben, que seguro que sí, ya lo han manifestado otros grupos, están anulando parte de la voluntad democrática del pueblo, están anulando con su mayoría absoluta esa voluntad democrática y están comprometiendo el desarrollo de Andalucía, pero también el del resto de las 16 comunidades autónomas de toda España. Y mientras aquí, en Andalucía, el Gobierno actúa cómplice de la estructura fiscal tan penosa de este país. Señora consejera, como conclusión de su intervención, extraemos que es precisa una reforma fiscal y urgente la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. O hacemos eso o estaremos haciendo un mal servicio a la patria, a nuestra tierra, con el dinero de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.